En medio de una violenta tormenta, la vida de un niño pendía de un hilo, indefenso ante las embravecidas aguas que lo arrastraban. Pero entonces apareció una figura, una que nadie creía que pudiera marcar la diferencia. Lily Foster, una mujer sin manos, desafió las probabilidades de una manera que nadie podría haber esperado. Con solo sus pies como guía, saltó a las peligrosas aguas de la inundación, decidida a salvar a un niño que nunca había conocido. ¿Quién era este niño y por qué Lily estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él? ¿Qué vínculo podría formarse en un momento de peligro? Mientras la tormenta arreciaba y su mundo se trastocaba, ni Lily ni Michael sabían que este acto de valentía cambiaría sus vidas para siempre. Lo que sucede a continuación es una historia de resiliencia, amor y una familia construida no con sangre, sino por decisión. No te lo pierdas, pues nos adentraremos en una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre la familia y lo que realmente significa pertenecer. No lo creerás. ¿Qué pasa después? Sigue mirando. Era una tormenta como ninguna otra. El cielo era de un gris intenso con truenos retumbando en la distancia y la lluvia incesante caía a cántaros. El pueblo de Pinebrook, un pequeño y tranquilo pueblo del sur de Estados Unidos, nunca había visto una tormenta tan feroz. Pero en las afueras del pueblo, junto al río, en una humilde cabaña que muchos pasaban por alto, Lily Foster se estaba preparando para algo mucho mayor que la tormenta. Lily era conocida en todo Pinebrook por su resiliencia. Había perdido los brazos en un trágico accidente cuando era joven, pero eso no le impidió construir una vida sin manos. Había aprendido a hacerlo todo con los pies: cocinar, limpiar e incluso cuidar su jardín. La gente solía pasar por su casa, asombrada por cómo se había adaptado, pero había algo más que desconocían. Lily tenía un corazón tan vasto como el cielo. Tenía el don de ver el potencial en los demás, de creer cuando nadie más lo hacía esa noche. Sin embargo, mientras la tormenta azotaba a Lily, no pensaba en su jardín ni en la vida sencilla que llevaba. Pensaba en un niño que había conocido hacía apenas unos días. Se llamaba Michael. Michael apenas tenía 10 años, un niño pequeño y desaliñado que llevaba semanas vagando por las calles de Pinebrook. Vestía ropa andrajosa, sus ojos siempre miraban de un lado a otro, llenos de miedo y hambre. Nunca hablaba mucho, simplemente vagaba de casa en casa pidiendo restos de comida o un lugar para dormir. La mayoría de la gente del pueblo lo ignoraba, incluso lo echaba a patadas, pero no Lily. Cuando vio por primera vez a Michael acurrucado al borde del camino, empapado hasta los huesos por la lluvia torrencial, sintió una punzada en el pecho que no podía explicar, pero sabía que tenía que ayudarlo. Lily lo invitó a su casa, compartió su escasa comida y en ese momento Michael la miró con unos ojos tan abiertos y asombrados como nunca antes. Pero esa noche, a medida que la tormenta arreciaba, los pensamientos de Lily se oscurecieron. El río, cerca de su cabaña, que no había sido más que un apacible arroyo, se había convertido en un torrente embravecido. Podía oír las aguas rompiendo contra las orillas, cada vez más fuertes con cada minuto que pasaba. El pueblo había sido advertido sobre la tormenta, pero nadie esperaba que el río se desbordara tan rápido. La mente de Lily corría mientras examinaba la habitación, comprobando las ventanas, asegurándose de que todo estuviera asegurado. Había vivido muchas tormentas, pero esta se sentía diferente. Algo le decía que se avecinaba peligro y que tenía que estar preparada. Justo cuando terminaba de asegurar la última ventana, un repentino y fuerte golpe sacudió la casa y la puerta de su cabaña se abrió de golpe a través del viento aullante. Podía oír la voz de Michael llamándola por su nombre. Lily, frenética y aterrorizada, dijo: «¡Ayúdame!». Su voz quedó ahogada por el sonido de la tormenta, pero Lily reconoció el tono de pánico cuando lo oyó sin pensar. Corrió hacia la puerta en el instante. La abrió. La fuerza del viento casi la derriba. Salió a la tormenta, entrecerrando los ojos por la lluvia torrencial. Apenas podía ver nada en la oscuridad,
pero era inconfundible la imagen de Michael luchando por mantenerse en pie en la creciente agua. «¡Michael!», gritó, su voz apenas audible por encima del rugido de la inundación. Su pequeño cuerpo fue casi tragado por las olas mientras intentaba desesperadamente mantenerse a flote, pero la corriente era demasiado fuerte y Lily pudo ver cómo lo alejaban de ella, atrapado sin remedio en el torrente sin pensarlo 2 veces. Lily corrió hacia él. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba en el agua, usando sus pies para impulsarse. Tenía que salvarlo. No había otra opción mientras luchaba por abrirse paso entre el barro y los escombros. Su cuerpo, con el esfuerzo, no se detuvo. Podía sentir el agua fría filtrándose en sus zapatos, pero su atención estaba solo en Michael. No le importaba no tener manos ni que sus piernas temblaran de cansancio. En lo único que podía pensar era en llegar hasta él antes de que el río se lo llevara, justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido. Lily vio las manos de Michael salir disparadas desde debajo del agua. Él la buscaba desesperadamente, pidiendo ayuda. «Te tengo», gritó Lily con voz llena de determinación y con todas las fuerzas que le quedaban. Lily usó los pies para agarrar la cuerda que había atado a un árbol cercano, la enrolló alrededor de su cintura, y con el cuerpo casi paralelo al agua, se lanzó hacia Michael. El agua era violenta, pero la determinación de Lily era más fuerte. Extendió los pies y agarró la mano extendida de Michael con una fuerza que no sabía que tenía. Lo jaló hacia sí, arrastrándolo a un lugar seguro. Le costó toda su energía, pero finalmente llegaron a la orilla. Michael se desplomó en sus brazos, jadeando, y Lily lo abrazó fuerte, intentando protegerlo de la tormenta. Por un momento, no hubo nada más que el sonido de la lluvia y su respiración dificultosa. Lily miró a Michael, su pequeño cuerpo. Temblando, su rostro estaba pálido de miedo. «Ahora estás a salvo», susurró suavemente, apartándole el pelo mojado de la cara. «Estoy aquí, no te dejaré ir». Mientras estaban sentados juntos, abrazados, la tormenta seguía rugiendo a su alrededor, pero para Lily y Michael, en ese momento no importaba. Ella lo había salvado, y a cambio, él le había dado un propósito que no sabía que le faltaba. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de Lily? ¿Habrías arriesgado tu vida para salvar a un niño que apenas conocías? La tormenta rugió durante horas, pero cuando finalmente amaneció, el cielo estaba despejado, aunque el aire estaba cargado con las secuelas de la inundación. El río había menguado, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Pero para Lily y Michael, lo peor había pasado, o eso creían. Lily, exhausta y empapada, estaba sentada junto a la chimenea en su pequeña cabaña. La lluvia había parado, pero su mente seguía dando vueltas por los acontecimientos de la noche. Nunca había sido de las que se aferran al pasado, pero la imagen del rostro aterrorizado de Michael luchando contra la corriente seguía repitiéndose en su mente. No podía temblar. Pensar que si hubiera sido un segundo más lenta, lo habría perdido. Michael estaba sentado frente a ella, todavía temblando, pero ahora envuelto en una gruesa manta. Lily había logrado recogerle la ropa. Todavía estaba empapada, su cabello pegado a la frente y sus ojos abiertos, angustiados. Era evidente que el chico nunca había recibido tanta amabilidad. Lily lo observaba atentamente, intentando interpretar sus emociones. Estaba en silencio. Algo raro para un chico que normalmente no podía dejar de hablar. Pero claro, acababa de pasar por un trauma que dejaría a cualquiera sin palabras. Lily lo sabía. Michael no era un niño común. Había vivido una vida de dificultades, probablemente más de las que la mayoría de los adultos podrían soportar. No tenía familia, ni hogar, y nadie se había tomado el tiempo de cuidarlo. Eso fue hasta que Lily, una mujer sin manos, pero con más amor del que nadie podría imaginar, lo acogió. Pero a medida que pasaban los días después de la tormenta, Michael comenzó a cambiar. Ya no era el mismo. Estaba asustado. El niño que se había aferrado a las piernas de Lily la primera noche que llegó,
Lentamente comenzó a abrirse poco a poco. Sus ojos, que antes habían estado apagados y temerosos, ahora albergaban una chispa de curiosidad. Empezó a ayudarla con las pequeñas tareas de la casa. Le llevaba la leña, y para sorpresa de Lily, incluso intentó ayudarla a cocinar usando sus pequeñas manos para poner la mesa. Una noche, mientras Lily preparaba un guiso sencillo en la estufa, vio a Michael sentado tranquilamente junto a la ventana, mirando el pequeño jardín que había cuidado durante años. El jardín siempre había sido su orgullo y alegría. No era grande, pero era exuberante y estaba lleno de flores, hierbas y verduras. Era una de las pocas cosas que había podido conservar después de perder los brazos. Lily notó la mirada anhelante de Michael y sonrió suavemente. «¿Te gustaría ayudarme a plantar algunas semillas, Michael?», Lily preguntó con voz suave. Nunca antes le había preguntado. No estaba segura de si él sabía hacer algo así. Los ojos de Michael se iluminaron y, por primera vez en días, le dedicó una sonrisa genuina. «No sé plantar», dijo con voz suave. «Está bien», dijo Lily, inclinándose para tomar un puñado de semillas. «Te lo mostraré. No es difícil, ya ves. Es como la vida. Plantas semillas, las cuidas y crecen. Así es como cambian las cosas». Michael la observó mientras usaba los pies para introducir las semillas en la tierra. Cada movimiento, deliberado y elegante, nunca había visto a nadie hacer algo así. Por mucho que le asombrara su capacidad para realizar las tareas cotidianas con los pies, esto era diferente. Esto les cambió la vida durante las siguientes semanas. Lily y Michael pasaban las tardes en el jardín. Ella le enseñó a plantar, regar y cuidar las plantas. Hablaban de la vida. Lily le contaba historias de su infancia, cuán fuerte había sido, incluso cuando el mundo intentó decirle que era débil. Michael comenzó a compartir fragmentos de su propio pasado, revelando lentamente los oscuros secretos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo. Una noche, mientras estaban sentados en el porche mirando las estrellas, Michael finalmente se sinceró sobre lo que lo había atormentado, la razón por la que había estado viviendo en la calle. «Mi mamá me abandonó», dijo Michael en voz baja, con voz temblorosa. «Solo era un niño pequeño y un día ella simplemente desapareció. Nunca supe a dónde fue. Tuve que sobrevivir solo, mendigando comida, escondiéndome de quienes me hacían daño. Solo era yo». A Lily se le rompió el corazón por el niño que nunca había conocido el calor del abrazo de una madre, la comodidad de un hogar. Ella extendió la mano, colocando suavemente un pie sobre su hombro, ofreciéndole el consuelo que sabía dar. «Ya no estás solo, Michael», dijo Lily con voz firme. «Puede que no sea tu verdadera madre, pero siempre estaré aquí para ti. No tienes que pasar por esto solo». El vínculo entre ellos se fortaleció con el tiempo. Michael comenzó a sanar. Ya no era el mismo niño asustado y hambriento que había vagado por las calles. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien lleno de esperanza, aunque aún no lo creyera del todo. Lily, a pesar de todo lo que había pasado, también se había convertido en alguien nuevo. Tenía a alguien a quien cuidar, alguien con quien compartir su vida. Y a cambio, Michael había encontrado un lugar al que realmente pertenecía. Pero justo cuando parecía que la vida finalmente iba por buen camino, sucedió algo inesperado que pondría a prueba su vínculo de maneras inesperadas. Una noche, llamaron a la puerta. Lily abrió y encontró a un hombre de pie en su porche con rostro solemne. «Disculpe la molestia, señora», dijo el hombre, tocándose el sombrero. «Pero he estado buscando a este chico». Levantó una foto de Michael, una de cuando era mucho más joven, con el rostro sucio y delgado. «Está aquí». El corazón de Lily dio un vuelco, pero se mantuvo firme. Su voz, firme. «¿Quién eres?». Los ojos del hombre se entrecerraron. «Soy trabajadora social. Su madre lo denunció como desaparecido hace meses. Hemos estado intentando localizarlo». Lily sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Sabía que el pasado de Michael había sido oscuro, pero no se había dado cuenta de que la verdad estaba tan cerca. Estaba a punto de perderlo. ¿Era este el final de todo lo que habían construido juntos? ¿Qué haría si alguien del pasado de Michael viniera a buscarlo? ¿Lo dejarías ir o lucharías para mantener el vínculo que formaron? Cuéntanos en los comentarios qué elegirías y por qué. El aire se sentía denso de tensión mientras la trabajadora social estaba en la puerta de Lily. Su expresión era ilegible. Michael, que había estado jugando en la esquina de la habitación, se congeló al ver la foto en las manos del hombre. No necesitó preguntar quién era. Se reconoció en la foto. Una versión de sí mismo que apenas reconocía. La voz de Michael Lily era suave pero firme. Intentaba alcanzarlo sin asustarlo. ¿Quién es este hombre? El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho y por un momento no pudo hablar. Se sentía atrapado como si las paredes a su alrededor se cerraran. Todo lo que había conocido era la calidez del hogar de Lily, su amor y cuidado, pero ahora ese mismo cimiento parecía derrumbarse. Frente a él, «Este es el abogado de mi madre», susurró Michael con una voz apenas audible. Miró a Lily con los ojos llenos de confusión y miedo. «Me han estado buscando durante meses. Dijeron que era un niño desaparecido». La trabajadora social dio un paso al frente y extendió una mano hacia Michael. «Hemos estado tratando de encontrarte. Hijo, tu madre quiere traerte de vuelta. Ha estado muy preocupada». El estómago de Michael se revolvió. No sabía qué sentir. Una parte de él se sintió aliviada al saber que su madre seguía viva, pero otra parte de él sentía una abrumadora sensación de traición. Había esperado años a que regresara, pero cuando desapareció, lo dejó solo para que se las arreglara solo. ¿Cómo podía importarle de repente? Lily podía ver la confusión en los ojos de Michael y sabía que ese momento definiría todo lo que habían construido. Se puso frente a Michael, interponiéndose entre él y la trabajadora social. «No irá a ningún lado», Lily dijo con firmeza, inquebrantable. «Michael tiene un hogar aquí ahora. Es parte de mi familia y nada cambiará eso». La trabajadora social dudó, pero luego asintió. Un suave entendimiento se extendió entre ellos. «No estoy aquí para causar problemas, señora. Solo hago mi trabajo. Si Michael decide quedarse, es su decisión». El peso de esas palabras golpeó a Michael como un puñetazo en el estómago. Había sido libre de elegir durante tanto tiempo que se había sentido impotente a merced de los demás, pero ahora, por primera vez en su vida, tenía el control de su propio futuro. «Michael». Se volvió hacia Lily, buscando la mirada de ella, y no solo encontró a una protectora, sino a una madre. El tipo de madre con la que siempre había soñado. El amor y la aceptación que ella le había mostrado valían más que cualquier cosa que su madre biológica pudiera ofrecer. Había encontrado una familia en Lily. Una que no lo juzgaba. Una que lo había aceptado por quien era, no por quien se suponía que debía ser. Lily se arrodilló a la altura de Michael. Sus pies tocaron suavemente el suelo mientras lo miraba a los ojos. «Michael, ya no estás solo. Has pasado por mucho, pero ahora tienes un lugar aquí conmigo. Eres mi hijo, pase lo que pase. Siempre estaré aquí para ti. Tú». Las palabras rompieron algo dentro de Michael. Algo que había estado roto por mucho tiempo pero que nunca había sanado del todo. Nunca había sabido lo que significaba pertenecer, tener a alguien que realmente se preocupara por él. Al mirar a Lily, se dio cuenta de que había encontrado la familia que nunca pensó que tendría. Su corazón se llenó de emoción y corrió a abrazarla. Su pequeño cuerpo temblaba de gratitud y amor. «Quiero quedarme contigo, Lily», dijo Michael con la voz cargada de emoción. «No quiero volver con ella. Tengo una familia aquí. Te tengo a ti, Lily». Lo abrazó fuerte. Su corazón rebosaba de orgullo y amor por el chico que había salvado y que la había salvado a cambio. «Siempre tendrás un lugar aquí, Michael». El trabajador social les dio un último y respetuoso asentimiento antes de darse la vuelta y alejarse,
dejando a Lily y Michael para que abrazaran la vida que habían construido juntos. La tormenta había pasado, pero lo que había surgido de ella era algo mucho más poderoso, un vínculo que no podía. Rotos por el tiempo, la distancia o la sangre, a medida que pasaban las semanas, Michael y Lily continuaron construyendo sus vidas juntos. Lily ayudó a Michael a matricularse en la escuela y él rápidamente destacó, mostrando un talento natural para la escritura y el arte. Finalmente pudo dejar brillar su creatividad, algo que había estado reprimido durante tanto tiempo. Y a medida que crecía, Michael comenzó a comprender el verdadero significado de la familia. Años después de graduarse de la escuela secundaria con honores, se paró en el porche de su pequeña casa mirando el jardín que había ayudado a plantar con Lily hacía tantos años. Había recorrido un largo camino desde el niño asustado y hambriento que había sido abandonado en la calle hasta convertirse en un joven seguro de sí mismo con un futuro por delante. Y todo gracias a la mujer que nunca se había dado por vencida. Lily estaba a su lado con una sonrisa orgullosa en su rostro. Lo había visto crecer hasta convertirse en alguien verdaderamente extraordinario, alguien que había superado todos los obstáculos que la vida le había puesto. Y aunque su propio viaje había sido difícil, sabía que había encontrado lo que realmente importaba: el amor, la familia y el poder de las segundas oportunidades. «Lo lograste, Michael», dijo Lily suavemente. Con la voz llena de orgullo, Michael se giró hacia ella, con los ojos llenos de gratitud. «Lo logramos, Lily, no podría haberlo hecho sin ti». Y en ese momento, mientras estaban juntos, el mundo pareció desvanecerse. Habían creado algo hermoso, una familia forjada en el fuego de las dificultades, amor y un vínculo inquebrantable. ¿Qué opinas de la decisión de Michael de quedarse con Lily en lugar de volver con su madre biológica? ¿Crees que fue la decisión correcta para él? ¿Cómo habrías reaccionado si hubieras estado en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te conmovió esta historia, no olvides darle a me gusta, compartir y dejar un comentario con el número 100 para mostrar tu apoyo. Nos encantaría saber desde dónde nos ves. Cuéntanos tu país en los comentarios.